Eso es lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos violentos, hermano. De pronto usted está en su cápsula, sin ofenderlo. Usted está metido en su cápsula y usted no sabe lo que está pasando en el mundo. Quizás porque usted lo único que está preocupado es por resolver su situación, pero no le interesa cómo está viviendo la iglesia de Cristo, lo que está pasando afuera, lo que está pasando con nuestra familia, lo que sus propios hijos pueden estar viviendo y lo que pueden llegar a vivir sus nietos. Pero Dios en este tiempo está llamando hombres y mujeres entregados a Él. Amén. ¿Por qué no cuenta eso, pastor? Bueno, en parte para actualizarte, porque yo sé que todas esas noticias las pasas por algo, estás más pendiente quizás de otras cosas. Pero también es porque es un llamado de Dios, óyeme bien, para que, no te estoy diciendo que salgas a marchar, eso es decisión tuya. No te estoy diciendo que salgas a poner una pancarta, eso es decisión tuya. No te estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que como cristiano, sencillamente, dile al Señor, heme aquí. Él sabrá qué hacer contigo. Punto. ¿Está escuchando? Amén. Él sabrá. Así sea que tú apoyes con un comentario, así sea que tú reenvíes un video que apoye el tema de oposición a la doctrina diabólica de la ideología de género. Así sea que hagas algo, pero tienes que salir de esa cápsula en la cual solamente tu mundo cristiano, pero ya. Dios está llamando en este tiempo hombres y mujeres de Dios. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 22, dice versículo 30: busqué entre ellos alguno que levantara un muro. En otra versión dice: alguno que levantara un vallado y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyera, pero no lo hallé. Wow. Está hablando Dios y dice que estaba buscando hombres capaces de pararse en la brecha, hombres y mujeres capaces de decir: Señor, ven aquí, yo quiero pelear por ti, yo quiero pelear por tu reino, yo quiero defender la causa. Pero dice que no hay ninguno. Qué tristeza. En la Biblia encontramos hombres y mujeres de Dios, pero cuando hablamos de hombres y mujeres de Dios, se nos tiene que caer los paradigmas de lo que es un hombre y una mujer de Dios. Mira bien, préstame mucha atención. Yo te voy a hablar de esas veces que yo predico con el corazón, hermano. Y requiere de que usted también tenga su corazón abierto. Tienes que romper con ese paradigma de que un hombre y una mujer de Dios son aquellos que vivieron inmaculadamente y hoy están inmortalizados en un pedazo de yeso, y tú crees que esos son los únicos hombres y mujeres de Dios, y no entiendes que los hombres y mujeres de Dios tenían otras características más. La Biblia en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Dios aprueba la deificación del ser humano, porque hay uno solo que es digno de recibir alabanza y adoración. Su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún hombre sobre la faz de la tierra puede atreverse a recibir la gloria que solamente Dios la merece. Ningún hombre, ni vivo ni muerto. ¿Está escuchando? Es más, ningún hombre tiene la autoridad ni para beatificar, ni para canonizar a ningún otro mortal. Eso en la palabra no aparece en ninguna parte. Te voy a hablar de hombres y mujeres de Dios. Por eso no quiero que te vayas a perder nada de esto. Y a mí me gusta predicar la palabra. Si tú tienes algo o contrario a lo que te estoy diciendo, simplemente vea la palabra y demuéstralo con la palabra. Porque si somos cristianos, tenemos que regirnos por la palabra, no por tradiciones de hombres, no por lo que dijo fulanito, no por lo que dijo sutanito, sino por lo que dijo Dios. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar los verdaderos hombres y mujeres de Dios, ejemplares que nos dejan muy bien marcado el estilo de vida que nosotros debemos vivir. Ellos son el ejemplo, ellos son el modelo. Sobra decir que el modelo de modelos es Cristo.
pero vamos a estudiar son a los hombres imperfectos que fueron poderosos. Suena paradójico, pero es posible en Dios. Amén. Lo que es de mayor importancia, óyeme bien, es que estos hombres estuvieron en las manos de Dios. Y así fue que llegaron a un estado de madurez, no de perfección. Porque ningún ser humano ha sido perfecto desde la creación. Ninguno, ni lo llegará a ser. El único perfecto se llama Cristo Jesús. Amén. Jesucristo, hombre, un Padre de verdad. Pero en las manos de Dios, el hombre puede llegar a un estado de madurez donde pueda cumplir los propósitos por los cuales fue creado, por los cuales fue llamado, por los cuales fue escogido. Puede cumplir ese propósito de Dios. Ahora, te repito, estos hombres y mujeres de Dios no fueron perfectos. Estaban llenos de características especiales, pero no fueron perfectos. Que de todos los personajes de la Biblia, llámense Moisés, Elías, Eliseo, Abraham, Samuel, todos los profetas menos conocidos, Zacarías, Malaquías, un Ezequiel, wow, tremendo profeta, los discípulos, Pedro, Juan, en fin, todos. Me doy cuenta, el mismo apóstol Pablo, me doy cuenta que Dios los quiso mostrar tal cual eran. Que todos tenían debilidades. Que todos eran imperfectos. Que todos, unos más que otros, es decir, unos cometieron aberraciones inclusive, y otros cometieron hasta asesinatos, pero aún así se convirtieron en hombres y mujeres de Dios. Entonces, contrario a la creencia de que un hombre santo es aquel que todo el tiempo ha vivido una vida de contemplación, sin nada, sin pecado concebido. ¿Está escuchando? Eso es falso. Empezando porque la Biblia habla de santos, y los santos saben quiénes somos. Cuando la Biblia habla de santos, se refiere a nosotros. ¿Y por qué? Porque santo significa no alguien sin mancha, ni alguien beatificado, no. Significa un apartado de Dios para su iglesia, para sí. Eso es un santo. Tiene que estar a tu lado, santo. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted lee la palabra, dice, el apóstol Pablo cuando se refiere a la iglesia y escribe una carta, dice, a los santos que están en Galacia. Porque somos los apartados de Dios. Santo no significa inmaculado, significa alguien que es apartado, consagrado para Dios. Cuando tú y yo estamos en la iglesia de Cristo, vinculados no en la parte física, sino en la parte espiritual, somos santos, apartados para Dios. Pero también se puede deducir que también estamos en el proceso de santificación. Proceso. Nadie podrá decir algún día, por fin llegué al grado tal como los masones que llegan al grado 33 de la perfección y soy santo. No, nadie. Entonces no hay cosa más absurda que un vivo declare santo a un muerto. Entonces, hay una búsqueda de hombres y mujeres entregadas a Dios en este tiempo. Porque estamos viviendo momentos difíciles, momentos que no son muy diferentes de los tiempos en que el Señor habló en Ezequiel. No son muy difíciles. Israel es como una nación que profetizó con su propia vida tanto lo bueno como lo malo para estos tiempos que íbamos a vivir hoy. Dice ahora sí, Ezequiel capítulo 22, versículo 23 al 31, si lo tienes. Ezequiel capítulo 22, versículo 23 al 30. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que descargan la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Te repito esa parte. Dice, sus príncipes. ¿Quiénes eran sus príncipes? Exacto. El artículo que escribiste esta semana, Pablo.
sus administradores públicos. ¿Qué hacían los políticos de ese entonces? Aquí está. Dice que eran como lobos que desgarraban la presa. Cualquier parecido con la realidad era coincidencia. Derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas, ahora viene la parte de los que se creen religiosos, o los que son religiosos, en vez de cumplir su propósito, mira lo que hacen. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. ¡Wow! La gente de la tierra han hecho violencia y cometido robo. Han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Y dice, busqué entre ellos, nota, aquí viene el pasaje. O sea, primero Dios muestra toda la indignación, todo lo que está pasando, la situación de la nación. Entonces ahora Él viene tratando de buscar una solución. Dice, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo hay. He derramado pues mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. Quiero decirte algo. Gran parte de las catástrofes que existen en las naciones, en los países, catástrofes naturales, es parte de la disciplina del Señor. Lo que pasa es que cuando estamos lejos del consejo de Dios, no escuchamos a los profetas verdaderos de Dios y no escuchamos, no nos damos cuenta que ya Dios viene profetizando lo que va a suceder en un determinado momento. Entonces cuando sucede, nadie piensa en lo que dijo Dios, todo el mundo piensa otras cosas. Pero cuando tú estás sumergido en el consejo de Dios, te das cuenta que las catástrofes que han habido en Colombia todas han sido profetizadas. Hay momentos entonces en la historia del pueblo de Israel en que se nota una escasez de hombres de Dios. La ausencia de hombres de valor. Ahora, aclaración. Cuando menciono hombres, estoy incluyendo mujeres. Mi mensaje es hombres y mujeres de Dios. No solamente hombres, hombres y mujeres de Dios. Pero esa era la radiografía. Había momentos en donde no encontraba hombres o mujeres de Dios que estuvieran dispuestos a pagar el precio de servir al Señor y hacer su voluntad. Porque tenemos miles de excusas. Óyeme bien. Estamos en tiempos muy parecidos a los tiempos de Ezequiel. ¿Alguien puede corroborar eso? Estamos en tiempos parecidos. Sal de la cápsula. Dile que te lo sal de la cápsula por un instante y date cuenta de lo que está pasando en nuestra sociedad. Estamos viviendo tiempos parecidos a los de Ezequiel. Tiempos parecidos. Muy parecidos. De hecho es bíblico cuando decimos eso. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice que en los postreros tiempos lo caracteriza con algo como en los días de Noé. Es decir, que estos tiempos son parecidos a los tiempos que vivieron los antepasados bíblicos. En algunos se parece como en los tiempos de Noé y en otros como en los tiempos de Ezequiel. ¿Está escuchando, iglesia? Como en los tiempos de Ezequiel. Cuando Dios llama, óyeme bien, es triste porque la gran mayoría saca excusas. Cuando Dios llama, muchos sacan excusas para no obedecer a ese llamado. Y de ahí nos acordamos de Moisés, cuando Dios lo llamó, desde la zarza ardiente. Lo llama y viene Moisés de entrada con un listado de excusas para sacarle el cuerpo al llamado y a la misión que Dios tenía para su vida. ¿Cuál es tu llamado, iglesia? Bueno, no digamos iglesia, porque es que a veces cuando hablamos de iglesia tú dices, la iglesia, pero no te metes tú ahí.
tu llamado, tú, fulanito de tal? ¿Cuál es el llamado que tienes para con la iglesia del Señor? Y aclaro, no significa que todo el mundo es llamado a ser un predicador de culto. Excusas. Pero tú tienes una misión específica. Con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te da. Llámense recursos, llámense talentos, llámense tiempo, llámense lo que sea, pero algo puedes hacer en el reino de los cielos, a favor del reino. Algo puedes hacer. Tienes capacidad de atraer a otras personas, atraerlas a Cristo. Tienes capacidad de convencer a alguien, convence a Cristo, convéncelo de Cristo. Tienes capacidad de influencia para conseguir algunas consignas para la iglesia. Si observamos, como lo dije hace un momento, detenidamente, a todos estos hombres, grandes hombres de Dios que registra la Biblia, nos daremos cuenta que ninguno fue perfecto. Ninguno. Pero sabes, la Biblia dice que Dios no nos permite pruebas que no podamos soportar. Si Dios te permitió una circunstancia, es porque puedes soportarla en el Señor y puedes superarla y puedes vivir con eso. Amén. Así es sencillo. Porque Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Con tus limitaciones, con tus debilidades, aún con tu dolor Dios te ha llamado. Aún con tu dolor puedes caminar. Porque no se trata de ti, se trata de Dios. Amén. Nota que estos hombres eran conscientes de su pecado delante de Dios. Eran conscientes. Y vemos la casi universal reacción frente a la presencia de lo divino en la palabra. Y es la de un fuerte temor. Aquellas personas que fueron escogidas por Dios para las experiencias de mayor cercanía con Dios fueron las que tuvieron las reacciones más fuertes de terror y espanto frente a su propia condición. Por eso Isaías dijo: ¡ay de mí!, exclamó, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Soy de labios inmundos. Y se puso al igual que los otros, y vivo que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. La misma reacción tuvo Pedro cuando percibió que Jesucristo era más que un simple maestro. Había estado escuchando las enseñanzas del Mesías cuando éste le mandó a echar las redes en el agua otra vez, ¿se acuerdan? Y la asombrosa pesca que tuvo produjo en Pedro el verse realmente en su verdadera condición. Dice: saltando del barco, se echó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Sí? Una primera reacción nuestra como ser humano delante del Señor es esa: soy indigno, Señor. No merezco estar ni siquiera en tu altar. Este que está aquí muchas veces se ha sentido así. Le he dicho: Señor, ¿por qué rayos me escogiste? Si no puedo caminar en esa perfección, no puedo cumplir estrictamente todo lo que dice tu palabra, soy indigno de parar incluso a predicar. Y sabes, viene a mi palabra del Señor y me dice: yo te escogí, no se trata de ti, y nunca vas a encontrar las razones por las cuales te escogí, porque no las vas a encontrar en ti, solamente en ti. En Apocalipsis podemos ver la misma reacción en el apóstol Juan. Cuando se enfrentó al Señor, dice que estando en el Espíritu vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y su apariencia para nosotros que no lo hemos visto es difícil de imaginar, aún teniendo la descripción del apóstol Juan. Pero a Juan le infundió un temor tan profundo que dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Yo no sé cuánto han experimentado un momento en donde están en la presencia de Dios. No siempre que estamos con los ojos cerrados, adorando, vamos a vivir lo mismo, pero hay momentos donde sabes que Dios está ahí, donde sabes que su presencia está ahí, donde lo sientes, y lo único que te produce unas ganas de llorar, porque Él está ahí, porque dices: me rindo, Señor, ante ti. Tú eres tan hermoso que soy yo
donde el orgullo se cae, donde se cae la cara de juzgar, donde se cae toda la humanidad. Y solamente le puedes decir: Señor, no sé, pero me rindo. Esa es la actitud de aquellos que pueden experimentar esa presencia de Dios en sus vidas. Nunca podrá salir el que está verdaderamente en la presencia de Dios. Nunca podrá salir orgulloso. Nunca podrá salir jactancioso. Al contrario, saldrá humillado. En el buen sentido de la palabra. Saldrá con un corazón compungido. Para convertirte en hombre y una mujer de Dios no necesitas ser perfecto. Necesitas comenzar a rendirte en su presencia. El hombre, la mujer de Dios, iglesia, es una persona que a medida que se va acercando a la luz admirable, óyeme bien, ha tomado conciencia cada vez más profunda de las muchas imperfecciones que existen en su vida. ¿Cómo saben y conocen cuando una persona ha habitado en la presencia de Dios o de vez en cuando entra a la presencia de Dios? Cuando esa persona a la vez que reconoce su debilidad, reconoce que es imperfecto, reconoce que necesita de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Yo sé que este es un mensaje diferente, pero es el mensaje que Dios me dijo: dale a mi pueblo. Cuanto más tiempo estés con el 3 veces santo, más convicción tienes de tu necesidad de procurar la santidad en tu propia vida. Es la clave, porque estás viendo al santo, al verdadero, y cuando lo ves y lo contemplas, quieres ser como él, y te das cuenta de tu verdadera condición. Hoy Dios te puede decir: no son la cantidad de errores y pecados que has cometido. Para Dios eso no es nada. ¿Tú crees que a Dios le afecta? ¿Te afecta a ti? ¿A Dios? Pero Dios tiene la capacidad de perdonarte y de limpiarte, como dice su palabra. Que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él lo puede hacer. Y lo hace de Él. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 40. Hebreos 11, que es uno de los capítulos de la Biblia más hermosos que tú puedes encontrar en la Biblia. Y mira, escucha lo que dice el 17 al 40. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también es en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. ¿Cuántos cristianos, cuántos ministros prefieren enlodarse con los lobbies, con las comunidades, con aquellos que ostentan el poder, para no ser afrentados? No son capaces de vivir la afrenta por causa de eso. ¿Cuántos me están escuchando en esta mañana? Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viento al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser
fe, la ramera Rahab no pereció con los descendientes por haber recibido a los espías en paz. Y Rahab, después de ser prostituta y por tener fe, Dios la restauró, la perdonó y la convirtió en antepasado del Mesías. ¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, siendo ¿qué? Débiles. Fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espadas, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto lo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran ellos perfectos sin nosotros. Ellos pagaron el precio por nosotros. ¿Qué precio estás pagando tú? ¿Crees que es mucho sacrificarte porque vienes a la iglesia y con eso crees que estás cumpliendo con Dios? Pues te voy a decir, me agrada verte aquí, pero no es suficiente. No es suficiente. Estos hombres pagaron el precio. Somos capaces de pagar el precio más por otras cosas que por causa del reino de los cielos. Porque solo nos interesa tener nuestro rancho seguro. Solo nos interesa tener nuestra casa segura. Las cosas de mi vida seguras. Pero la iglesia necesita de hombres y mujeres de Dios. Hombres que por lo menos se parezcan en algo a estos grandes hombres que fueron capaces de entregar su vida por Él. Por eso me conmueve esto. Porque cuando lo veo me siento también indigno. Yo digo, a veces nos quejamos. Sí tenemos problemas también, pero en nada se parecen a estos. Por eso le he dicho, Señor, aún con todas mis debilidades, mis errores, mi imperfección, nunca dejaré de servirte. Porque es un privilegio para mí hacerlo. No es simplemente que, ay, qué rico estar ahí. No. Es un privilegio. Pero tú lo que tienes que hacer es decirle, Señor, ¿cuál es la forma que tú quieres que yo apoye tu obra? Que yo apoye. Yo quiero ser un hombre y una mujer de Dios. Y no necesariamente tendrás que amar con fuego en un púlpito, sino en lo que Dios te ha puesto, como Dios te ha diseñado, con lo que Dios te ha dado. Que tu consigna sea, haré lo que esté a mi alcance y aún más allá, para que tu reino se extienda, para que tu iglesia prevalezca, para que se consolide, para que pueda tener un lugar donde nadie le venga a decir, se acabó el arriendo, se acabó el contrato. ¿Me está escuchando? La iglesia de Dios. Porque Dios tiene un propósito con este pueblo. No es simplemente vivir encapsulados. Te aseguro que tendrás tu recompensa. Aunque no vamos por ella. Nada Dios, si me recompensa bien y si no, también. ¿Está escuchando? Pero es seguro